José Hernández, sesudo analista político, director del portal Cuatro Pelagatos. Siempre es grato hablar contigo, José. Bienvenido a tus micrófonos de Radio Centro acá en Guayaquil. No sé si estoy imaginando cosas, José, pero veo una descomposición moral y legal por todos lados. ¿Es así o estoy devariando? Buenos días, Juan Javier, también para Alfonso, Paola y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. No estás desvariando, me parece que es un hecho que es tangible. Vemos una descomposición absoluta, hay un recurso de todas las instituciones, de todos los actores hacia la justicia, y justicia no hay, es decir, la justicia está totalmente manoseada, la justicia en muchos casos es corrupta, y hay, Juan Javier, me parece que hay una tolerancia altísima a esto. Por ejemplo, cojo el caso del señor Paredes en Guayaquil, el que dio la sentencia contra el Universo, sentencia que fue absolutamente descalificada por la Corte Interamericana, y terminamos en que el señor no solamente no le ha pasado nada, sino que la suspensión que tuvo, después sale premiado, le dan los salarios del tiempo que estuvo, los 3 meses que estuvo suspendido, y estamos así, es decir, ese señor sigue instruyendo en Guayaquil, y bueno, hay una tolerancia en el país que es impresionante para todos estos casos, Juan Javier. Así que sí me parece que hay una descomposición grave, hay una anomia institucional que estamos viendo, y hay una corrosión absoluta del tema del narcotráfico, así que la sociedad está en grave peligro, sí. José, buenos días, qué gusto saludarte, como siempre un placer conversar contigo, una persona muy entendida en temas políticos. José, yo comentaba hace pocos minutos atrás, antes de entrar a la entrevista, que prácticamente con la decisión ayer del presidente de la Asamblea, y entiendo que el Pleno de la Asamblea de disculparse públicamente con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que fueron destituidos, acatando una decisión judicial, ayer podríamos decir de que se le dio muerte al tema de los juicios políticos. Se acabaron los juicios políticos en este país, porque ya no serán la última instancia de quienes se han sometido a un juicio político, porque evidentemente pues aquel que llegue en este o en cualquier gobierno, mientras siga esta situación de estas acciones de protección, aquel que llegue a un juicio político lo pierda, es decir, sea censurado y destituido, presenta una acción de protección, y ya se creó este antecedente, de que primero frena la decisión de un juicio político, y en segundo lugar incluso obliga a que la Asamblea se disculpe o cumpla al pie de la letra una sentencia de estas características. ¿Cuál es tu enfoque al respecto? No lo sé, Alfonso, no creo coincidir enteramente contigo por una razón. Primero, es verdad que la Asamblea se disculpó, pero es también verdad que ese proceso sigue y que la Asamblea está recurriendo esta vez a la Corte en Santo Domingo, lo cual hace que finalmente lo que hizo un juez en la Concordia puede ser absolutamente contrariado por un juez o por una corte en Santo Domingo. Entonces, me parece que lo que ha hecho la Asamblea es un movimiento táctico de sí darle, disculparse como dijo el juez, pero ese proceso sigue. Segundo, me parece que el tema de los juicios políticos no solamente que están en auge, sino que están en auge de cualquier forma también, Alfonso, y eso es grave. Es decir, no hay un mínimo de racionalidad en los juicios políticos. Los juicios políticos terminan siendo no la sumatoria de los votos, que eso es la última instancia para, de alguna manera, censurar a un funcionario, sino que la argumentación es cualquiera. Son hechos antojadizos, son mentiras absolutamente en muchos casos, es un montaje. Entonces digamos que eso hace parte de lo que decía Juan Javier, de toda esta corrosión social que estamos viendo, es decir, cuando ya no son solamente los votos,
sino que son los argumentos, es el montaje de los juicios políticos, donde se hace decir cualquier cosa a cualquier texto, donde se inventan cosas y donde entran esas cosas, y lo vimos, por ejemplo, no para un juicio, pero iba para un juicio político hacia el presidente, por ejemplo, en el tema del informe sobre la muerte de la señora Bernal. Ahí hay cosas que son absolutamente antojadizas, que no tienen relación ni con el sentido común ni con los hechos. Ahí es cuando, José, sigo pensando en que en este país necesitamos volver a la bicameralidad, es decir, una instancia legislativa también, o dentro del poder legislativo, político, superior o de nivel superior a la Asamblea. Por ejemplo, en el caso de los juicios políticos, para que sea una instancia de apelación, se produzca un juicio político, obviamente es un derecho que tiene el Parlamento actual, la Asamblea, digamos que en un futuro la Cámara Baja censura, destituye a un funcionario, pero que ese funcionario, en lugar de buscar una opción en la justicia jurisdiccional, pueda, usando un término común, pueda apelar ante la Cámara Alta y sea la Cámara Alta la que, de una manera mucho más mesurada, mucho más equilibrada, también con condiciones mucho más estrictas para constituirla y con un número mucho más reducido, tome una decisión final sobre el tema. O sea, desgraciadamente, en algún momento hubo bicameralidad en el Ecuador. Desde el año 79 dejó de existir ese sistema, solamente la unicameralidad, la que actualmente existe, pero está tan deteriorado el trabajo legislativo a lo largo de estos 45 años, 45 años, ya 43 años para ser exacto, 43 años de vida republicana, que yo creo que en el país se requiere en algún momento volver a la bicameralidad. ¿Qué opinas? Me parece que, a ver, ahí hay dos temas, Alfonso. Uno, cuando se planteó este tema en la Corte y había como la idea de que el Senado fuera efectivamente una instancia más reposada, donde hubiese gente con ciertos pergaminos, donde hubiese gente con mayor edad, para que justo la experiencia pudiera tamizar algunos de los fervores de los políticos jóvenes que a veces solo hacen obedecer a sus líderes sin mayor raciocinio, sin mayor sentido común. Bueno, vimos que la Corte Constitucional se opuso a aquello. Entonces, ahí hay un hecho. Dos, me parece que en el país el problema finalmente no estriba mucho en los formatos ni en la arquitectura constitucional. Estriba muchísimo en la responsabilidad política, y lo que no tenemos es actores políticos, y tenemos una degradación. Mantengo la idea que Juan Javier vio al comienzo. Hay una degradación porque, por ejemplo, vamos a suponer y vamos a decir que algunos partidos del pasado, entre otros el Partido Social Cristiano, que es uno de los pocos que queda del pasado, la izquierda democrática ya vemos que está totalmente fragmentada, la democracia popular ya no existe. El Partido Social Cristiano se le podían adjudicar algunos pecados, algunas críticas fuertes de lo que había hecho con la institucionalidad. Se pensó que el correísmo iba a mejorar eso, y lo que hizo fue ahondar esos problemas. Entonces no vamos para mejor, vamos para peor. Los correístas, el partido del señor Correa, lo que ha hecho es ahondar eso. La toma de la justicia fue absolutamente directa, no fue que fueron por chaquiñanes. Ahí no se habló de reuniones secretas entre el expresidente Febres Cordero y parte de la corte del señor Pico en su momento. No, ahí se habló de una toma absolutamente de frente, con permiso, con consulta, al país, y el señor hizo lo que quiso, y puso los jueces que quiso, y puso al señor Yal, que montó lo que quiso ahí. Entonces, no hemos ido, Alfonso, hacia mejor, sino hacia peor. Y me parece que las formas y la parte que tú estás planteando del Senado, frente a esta irresponsabilidad y frente a esta altísima corrupción que hay en los partidos, a esta falta de visión y falta de noción de lo que es el Estado y de lo que es el servicio al país, me parece que las formas terminan siendo totalmente sacrificadas.
Estamos conversando con José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. José, vamos a seguir comentando por muchos, creo que meses y tal vez años, este tema de la salida de Jorge Glass de la cárcel. Lo hemos comentado con varios abogados, incluso vino la semana pasada un abogado penalista que decía que la percepción es que se lo sacó de agache, entre comillas, refiriéndose a que fue en la mitad del mundial, con la tri, etcétera, y han pasado muchas cosas desde ahí. Jorge Glass cambió de abogado y ha pedido que se postergue esta audiencia en la que se iba a tratar su pedido de unificación de penas. Pero en general, ¿cómo crees tú que esta salida de Jorge Glass deja al correísmo políticamente? A ver, Paola, la primera cosa me parece que la primera respuesta, digamos, a tu pregunta es que cuando uno mira lo de Jorge Glass, cuando uno mira lo del señor Salcedo, cuando uno mira lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este recurso a la justicia, este hecho de que los jueces, cualquier juez puede hacer justicia constitucional en cualquier parte del país, este hecho de que puede cualquier ciudadano y en cualquier circunstancia, incluso estando preso, recurrir a acciones de protección, que eran los amparos constitucionales, recurrir al habeas corpus, recurrir a muchas figuras que, si bien fueron creadas para proteger derechos, están siendo mal usadas, y que no hay nadie que pone allí coto. Es decir, hemos visto cómo se multiplica esto, hemos visto cómo la Fiscalía General de la Nación, en el caso del señor Salcedo, dice que fue mal interpretada la parte judicial. ¿Por qué? Porque se pasa supuestamente, ¿no?, de una condena en primera instancia, ¿no? Él hace valer el abogado ante el juez que no, que aquello sigue siendo una prisión preventiva, cuando el señor ya está condenado en primera instancia. Entonces, está condenado, le hacen valer como prisión preventiva, y un señor que tiene delitos de peculado, de fraude procesal, de delincuencia organizada, de lavado de activos, etcétera, el señor se va de la cárcel. Entonces, esto la Fiscalía dice en el comunicado que publicó, dice, ahí no es el primer caso, hay muchos casos. ¿Y quién pone coto a eso? No entra el Consejo de la Judicatura, no entra la Corte Constitucional, no entra la Corte Nacional. Entonces se sigue produciendo eso. Entonces ese es un primer punto en el cual estamos en un desorden absoluto, es una anomia, es un caos absoluto en el tema judicial, caos absoluto, donde no hay nadie que se haga cargo de eso y donde los jueces penales en muchos casos siguen utilizando todas esas figuras que son confusas, que debieran estar clarísimas y que debieran estar en manos solo de un puñado de jueces. Solo debería haber un puñado de jueces en el país que respondan por eso y por la justicia constitucional. Primera parte de la respuesta. Y la segunda, para no hacerlo tan largo, me parece que, ¿cómo queda el correísmo? Me parece que ahí yo no veo muchísimo qué juego político puede tener ahora el señor Glass, porque si bien en la primera salida, ¿no?, de hace 50 días, digamos, cuando salió y después le tocó volver a la cárcel, bueno, cuando salió de una cierta forma, dando declaraciones, estando en mítines, jugando, digamos, una figura de mercadeo político, ¿no?, joven, con aretes, con lentes, etcétera. Era una figura supuestamente política, ¿no? Ahora salió más bien con la cara de un enfermo. Entonces no sé qué juego político pueda tener para el correísmo el señor Glass. Me parece que tampoco las relaciones ahí están muy buenas en el interior de él con el aparato que se mantiene alrededor del señor Correa. Así que me parece que yo no vería de la parte del señor Glass hacia el futuro del correísmo, no lo vería en este momento como una figura de reserva, Paola. Sí, yo en eso comparto contigo. Yo creo que Glass en este momento, en su legítimo derecho a la defensa, está peleando por su libertad y está peleando por su vida en este sentido, no tanto por una corriente política, porque además él es cartucho quemado ya políticamente. O sea, yo creo que el correísmo está incluso buscando una renovación de filas, sacar figuras nuevas para el próximo parlamento, quizás buscar un candidato presidencial
totalmente desconectado del pasado correísta. Es la impresión que yo tengo, es mi visión política sobre este tema. Ahora, hablando un poco de política, Pepe, ¿cómo tú ves al gobierno en estos últimos 40 días, a partir de que tomó una decisión de enfrentar con mayor dureza la delincuencia, se declararon los estados de excepción, en fin, se han dado algunas noticias positivas en cuanto a obra pública? ¿Tú crees que en estos últimos 40, 50 días el gobierno ha mejorado su imagen de cara a la consulta popular, a las próximas elecciones seccionales, o piensas que todavía está en un hoyo en el que entró durante buena parte de este año? Sí, me parece que ha mejorado, Alfonso, ha mejorado algo la iniciativa política del gobierno. Me parece que el presidente ha recuperado iniciativa política. ¿Por qué? Porque finalmente la Asamblea está contra la pared, porque la Asamblea no ha hecho básicamente nada, ni siquiera en el tema de la seguridad, y que el gobierno, al haber tomado la iniciativa de la consulta popular, le cayó de perlas, digamos, la primera pregunta. Y esa primera pregunta ha puesto contra el muro no solamente al correísmo, no solamente a la Asamblea, sino que le permite al presidente participar de lleno en este momento al margen de las elecciones seccionales. Entonces le da una plataforma al presidente para presentarse ante el país, le da una plataforma para tener una iniciativa en uno de los temas más graves, más dramáticos que está viviendo el país, que es el tema de la inseguridad. Entonces hay esa iniciativa, y lo vimos también en la forma en que el presidente llevó el proyecto de ley a la Asamblea, la forma en cómo hizo ese mitin en la entrada de la Asamblea, es decir, en las formas también está ganando cierta iniciativa política. Eso me parece que le permite al gobierno tener una plataforma, oxígeno y una relación con la opinión, Alfonso, que no tiene en este momento el correísmo, que está reaccionando, que está reactivo a eso, es decir, que no sabe cómo explicar su oposición a la consulta, que básicamente es por la primera pregunta. Y entonces, disfrazando el hecho de que ellos son contrarios a la extradición, están disfrazando eso con un no a las 8 preguntas, pero no saben muy bien cómo explicar su oposición a la primera pregunta, que es el tema fundamental de esa consulta. José, lo que tú dices y que yo comparto, evidencia lo que tú y yo en su momento también coincidíamos en comentar, de que más allá de las acciones o no del gobierno, lo que se estaba era mal comunicando. Ha mejorado indiscutiblemente la comunicación política del gobierno desde que llegó Andrés Seminario a la Secretaría de Comunicación, y eso hace de que se sienta de que el presidente está recuperando exactamente lo que tú dices, la iniciativa. A propósito de comunicación, José, quiero hacerte una pregunta ya extrayéndonos un poco de la política, pero que no deja de ser también un tema político. Yo estoy muy preocupado con lo que está pasando, por ejemplo, con Diario El Comercio. Tú fuiste muchos años redactor, director, entiendo, también en Diario El Comercio, que al final de cuentas es uno de los últimos bastiones de la comunicación escrita, especialmente de la capital. Antes existía Diario Hoy, desapareció Diario Hoy. Hoy está El Comercio, está La Hora, pero El Comercio es el diario centenario, es el diario de toda la vida, que ha tomado el pulso político en la capital de la República, especialmente a nivel país. Y ahora está pasando por una crisis, incluso dejó de circular un par de días. Mucha gente dice, y yo también estoy en esa línea, de que con el advenimiento de las redes sociales la gente cada día lee menos impreso, es decir, ya la gente se entera de la noticia al momento, a veces noticias ciertas, otras fake news, como les llaman, pero al final de cuentas la gente está con el celular en la mano y está recibiendo la noticia, y eso hace de que se compre menos diarios, que la circulación sea menor a tiempo pasado, cuando prácticamente la noticia escrita se concentraba en los tabloides, en los periódicos. Pero de todas maneras, la portada de un periódico es la portada de un periódico. La portada de un periódico es lo que deja sacramentado, lo que deja escrita la historia. Entonces los periódicos no pueden desaparecer. Y sí sería peligroso que en la capital del Ecuador
dejen de existir periódicos tradicionales, porque en Bogotá existen los periódicos de siempre, en Buenos Aires existen los periódicos de siempre, en Lima existen los periódicos de siempre. Imagínate que en la capital del Ecuador desaparezcan los periódicos de siempre originarios en la capital de la República. Entonces, realmente no deja de ser un tema superfluo, sino un tema importante para la comunicación del país. José, ¿qué opinas? Sí, Alfonso, quería una parte de lo que dijiste sobre Andrés Seminario antes de la respuesta a esta pregunta. A mí me parece que el tema de la comunicación siempre es posterior a la visión política, posterior. Me parece que lo que ha cambiado en el gobierno es que el presidente tiene más iniciativa política, luego eso puede mejorar la comunicación. Si no hay hechos políticos, es muy difícil comunicar. Ahora, segundo, el tema del comercio. El comercio desapareció hace muchos años, Alfonso. El comercio desapareció cuando se hizo un acuerdo absolutamente corrupto entre el nuevo propietario, que es el señor Ángel González, apodado el Fantasma, y luego el gobierno del presidente Correa. Y ese acuerdo se hizo a cambio de una línea editorial, es decir, comprar tranquilidad para el gobierno a cambio de beneficios económicos de estaciones de radio y de un canal de televisión para el grupo del señor González. Entonces, el periódico El Comercio desapareció hace muchos años, Alfonso. Lo que hay ahora es la nada, son unas hojas que se imprimen con básicamente muy poca información coyuntural, con muy pocas noticias, con nada de análisis, con nada de interpretación, con nada donde no se ve una línea editorial y una línea informativa, que fue lo que tuvo ese diario y lo que lo hizo tan indispensable en el país. Así que me parece que el segundo tema es que el tema de las redes es verdad lo que tú dices, pero las redes no llevan a la desaparición de un título o del papel. Las redes inciden en ese bajón, por supuesto, pero como tú mismo dijiste, si uno coge los diarios de España o de Estados Unidos, y también cogiste de América Latina, y cogiste de cerca, que son los de Bogotá, y un poco más lejos, como La Nación, El Clarín en Argentina, y si vamos a revistas, pues todas las revistas están ahí, o sea, Noticias está en Buenos Aires, La Folia de Sao Paulo está, Caretas está, Semana en Bogotá está, es decir, la prensa escrita sí ha tenido un bajón, pero cuando la prensa escrita, o cualquier medio, sigue siendo indispensable para una comunidad, evidentemente que el negocio sufre, tiene unos cambios, hay que hacer una reingeniería ahí digamos, de todos esos recursos, etcétera, pero se mantiene. El problema del comercio es que se quedó sin alma, no tiene mucho que ofrecer, y entonces su problema, que en efecto hay un problema por las redes, se agrava. José, permíteme agradecer a las personas que nos sintonizan, nos escuchan a través del dial 101.3 en Guayas y en Santa Elena, a través de los medios digitales, Publicarte al Día, a través de Radio Centro EC, Twitter, Instagram, a través del canal de YouTube, a través del Facebook Live, que con sus opiniones y comentarios enriquecen este programa. Pero particularmente, José, quiero agradecer la sintonía a las personas que nos ven a través de Vito TVO, TV Cable Canal 15 y TV Cable Canal 709. Muchísimas gracias, honrado con su sintonía. Mi última inquietud, José, se vienen las elecciones seccionales y la consulta popular. ¿Qué resultados avisoras en las urnas? ¿Para quién, Juan Javier? Para todos. Sí, porque ¿cómo ves? ¿Cuál es tu lectura? Para el gobierno y la oposición, José. A ver, ahí hay dos juegos, ¿no es cierto? Que hay, ahora que estamos en fútbol, hay dos partidos. Un partido es obvio que son las seccionales. Me parece que ahí va a haber
un juego en el cual el gobierno no tiene mayores intenciones y no tiene mayores posibilidades de marcar goles. Es decir, ahí se va a jugar básicamente en la oposición, y vamos a mirar qué va a ocurrir entre las fuerzas que están ahí. Es decir, el Partido Social Cristiano tiene un juego, me parece que mucho más grave que el del gobierno, porque el gobierno a la final pues sigue siendo gobierno. Nadie ha hablado nunca de que el presidente tuviera un gran partido, nadie ha dicho nunca que ese partido tiene algún juego en la sociedad ecuatoriana. Mucha gente ni siquiera conoce a su secretario o a su presidente o a su director, que no lo conocen, que no saben quién es. Y no hay posiciones de creo prácticamente, salvo en el grupo parlamentario, que además está embebido en otro grupo. Entonces, a la postre, creo, no hace mayor ruido y no presenta mayores, propuestas en el país. No se identifica. Es decir, que yo no creo que Juan Javier haya ninguna expectativa para creo, pero en cambio, ahí hay un juego para el Partido Social Cristiano fuerte, por ejemplo, en Guayas y en Guayaquil, y en la costa, donde ha estado presente. Y luego el correísmo me parece que tiene ahí, vamos a ver qué capacidad tiene, ¿no es cierto?, de mostrar el poder local, ¿no? Vamos a ver qué capacidad tiene y qué ciudades puede ganar o puede mantener. Y me parece que el juego para el presidente va a estar en la consulta popular, y creo que esa consulta es importante por eso, porque creo que va a generar un espacio en el cual finalmente el presidente no gana mayor cosa con esa consulta. Si uno mira las preguntas, uno podría pensar que finalmente el presidente ahí no está ganando mayor cosa para él, para su gobierno, para el periodo que le queda. No está ganando mayor cosa. Y me parece que ahí es donde vamos a ver si el presidente, cómo conecta, Juan Javier, ese tema, la iniciativa política que ha ganado, que hablamos con Alfonso, con un tema fundamental que se abre en febrero mismo, y es la reunión que va a tener la CONAIE para saber qué balance sacan del supuesto cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos que se lograron en los diálogos entre la CONAIE y el gobierno. Y eso va a ser decisivo, porque es fácil prever que la CONAIE va a decir que está inconforme, es fácil prever que la CONAIE va a llamar a otra movilización, y entonces me parece que el presidente no sé cuánto oxígeno pueda ganar en la consulta para sostener, la confrontación o los retos que va a tener después de las sesionales. Eso me parece que es lo más importante, es ver qué oxígeno gana, qué capacidad política gana en febrero, si gana la consulta, y para los retos que vienen después. Ha sido el análisis político de José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos, en Radio Centro 101.3 y en Vito TV. Muchas gracias, José. Buen día.